Vamos a leer un solo versículo en el Evangelio según Juan, capítulo 5, verso 39. Juan 5, 39. Por allí también va a estar proyectado. Juan 5, 39. Dice en el nombre de Jesús: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a repetirlo todos en el nombre de Jesús. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dando una alabanza al Señor, pueden sentarse. Aleluya. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Amén, estamos contentos. Yo realmente estoy agradecida con el Señor y también con esta responsabilidad. Creo que no soy digna de estar acá. Yo creo que yo me siento bien en un salón de clase, pero por la misericordia del Señor, y estamos contentos porque Dios ha sido bueno. ¿Cuántos creen que Dios ha sido bueno? Estoy contenta también con cada uno de los estudiantes por este primer logro de muchos que sé que vendrán. Amén. Hay que estar en las manos del Señor y seguir avanzando, hermanos. No se queden con cosas con un nivel. Hay que seguir cada día estudiando, hay que seguir preparándonos, hay que seguir, como dice este versículo, escudriñando las escrituras. Amén. Y algo que últimamente en este tiempo hay un fenómeno, y es que casi no leemos la Biblia. Casi no se lee la Biblia. Ahora nos entretenemos hoy día con los móviles, con los estados, con los reels, con todo eso, y se nos van horas y horas y horas viendo cosas que no edifican. Amén. Pero tenemos aquí, dice la Biblia, que debemos escudriñarla, porque allí es que tenemos la vida eterna. Y allí es donde el Señor es donde se da testimonio del Dios que nosotros predicamos. Amén. Y vienen esta mañana, yo sé que están un poquito cansados, que la toga da calor, todo eso, pero regálenme unos minutos. Así que quiero que me preste atención unos minutos. No me voy a exceder de 2 horas, se los prometo. Ya 2 horas no creo que me pase, pero vamos a tener un tiempito para aprender un poquito de la palabra de Dios. Y en esta mañana he titulado esta enseñanza de 40 a 50. Diga conmigo, de 40 a 50. Y quédense con esos números, 40 y 50. Y usted dice, esa hermana se inventa disparates, pero ya usted me va a entender en esta mañana. Amén. Y hace unos días, en las clases de hermenéutica, los que estudiamos hermenéutica los domingos a las 9 de la mañana, estas son enseñanzas desde hace muchos años. Las he tenido en mi mente, las he plasmado, las he estudiado. Entonces las he traído aquí en las clases de hermenéutica y se las doy a ellos para que investiguen, para que empiecen a degustar la palabra de Dios, ¿no? Porque a veces tenemos las Biblias en nuestras casas y sucede que no sabemos por dónde comenzar a estudiar la Biblia, y la tenemos ahí que leo, y siempre caemos como que en Salmo, como que el Salmo es más sutil, los Salmos son sublimes, son palabras bonitas, los Salmos todo el mundo los lee, pero raramente nos vamos con temas más profundos, y eso es lo que hacemos a través de estos estudios de hermenéutica. Y estuvimos hablando de estos dos números. ¿De cuáles son? Del 40 y 50. Y la Biblia no es un libro cualquiera. Si usted quiere leer un libro cualquiera, póngase a leer una novela de Corín Tellado, póngase a leer otra, pero la Biblia no es un libro que lo podemos interpretar de una manera literal, porque la Biblia tiene profundidad. Amén. La Biblia tiene secretos, tiene cosas que el Señor le ha revelado a los hombres, y la Biblia tiene muchos números. Y resulta que los números para nosotros tienen un significado en particular. Para nosotros los números simplemente es cantidad, ¿verdad? Para usted y para mí los números solamente reflejan una cantidad. Pero para la Biblia, los números no solamente representan cantidad, sino que también tienen simbolismo y mensaje. Cada número que está en la Biblia, usted lo ve repetido frecuentemente, y son patrones que emiten un mensaje de Dios para el hombre.
Amén. ¿Sí me está entendiendo? No se me pierdan, no me pierdan el hilo porque me pierdo yo también. Entonces, cada número de la Biblia tiene un significado que va más allá de solamente una cantidad. Por ejemplo, el 1 representa la unidad de Dios, es decir, que es una supremacía o la unicidad. El 6, que muchos de nosotros lo conocemos, es el número de hombre, ¿verdad? ¿Cuántos conocen eso? Es el número imperfecto o de lo incompleto. Cuando usted ve el 6 en la Biblia que hace un mensaje acerca del 6, sabemos que el 6 representa eso, algo incompleto o algo imperfecto. El 7, ¿qué representa el 7? El número perfecto. Y a veces uno lo dice, el 7 es el número perfecto, decimos el 7 es el número de Dios, el 7 representa la plenitud de la obra de Dios. Amén. El 12 representa organización, estructura o gobierno. Por eso usted ve en el Antiguo Testamento que fueron 12 las tribus de Israel, 12 los hijos de Israel, 12 son los discípulos, y porque en la estructura de la Biblia, el 12 era el número para simbolizar todo lo que era una organización y gobierno. Pero en esta mañana yo quiero hablar de dos números muy particulares, y es el 40 y el 50. Amén. Pero voy a empezar de atrás para adelante. Voy a empezar con el 50. El 50 es el número que refleja plenitud. Es el número de llegada. Es decir, cuando usted ve el 50 es que hasta allí culminó una obra. El 50 representa el nivel máximo. Es como que el hombre ha completado con éxito etapas requeridas de una situación. Cuando usted ve el número 50, el mensaje bíblico es que se ha completado algo o hay una plenitud en eso. Amén. El número 50 aparece muchas veces en la Biblia y su significado está directamente relacionado también con la venida del Espíritu Santo. Amén. Porque la llegada del Espíritu Santo es una plenitud. Cuando nosotros vemos, pero eso lo vamos a ver más adelante, no me voy a adelantar. Pero el número 50 simboliza plenitud. Significa liberación, significa el éxito, significa una etapa culminada. Por ejemplo, en Levíticos 25, el 8 y el 10 dice, y contarás 7 semanas de año. 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de año vendrán a serte 49. Y el versículo 10 dice, y santificarás el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Eso está haciendo referencia a que en el año 50 se conoce como el año del jubileo para el pueblo de Israel y era el año en que culminaba una temporada y en que liberaban a los esclavos, en que las tierras que habían sido quitadas, vendidas, volvían a ser nuevamente de sus dueños. Entonces, el 50 en ese contexto era el año del jubileo, el año en que se libertaba, en que se acababa una etapa. Amén. También el 50 significa lo que está lleno. Además, en la palabra de Dios significa plenitud. El número 50 significa algo que ha sido completado. Números 4:23, hoy vamos a ver bastantes versículos. Número 4:23 dice, de edad de 30 años arriba hasta 50, los años contarás todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Esto se refería al periodo en que los levitas, es decir, los que estaban a cargo de lo que era el tabernáculo, de las labores del templo, ellos cumplían una etapa y era de 30 a 50. Es decir, que a los 50 se finalizaba esa etapa. Amén. También el número 50 significa reparación completa. Quiero que vayan conmigo porque el 50 es como el cierre de todo. Es lo completo. Significa reparación completa. En el libro de Deuteronomio 22:29 se refería cuando un hombre humillaba o un hombre acosaba o un hombre tenía relaciones con una mujer que no era casada, dice aquí, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven, ¿cuánto? 50 piezas de plata y ella será su mujer por cuanto la humilló y no la podrá despedir en todos sus días. Eso denota que la multa era pagada por un monto de ¿cuánto?
de 50. Es decir, que ya la restitución de ese daño era finalizado con pagar 50. Además, David también pagó a Arauna 50 piezas de plata por la era donde construyó el templo, el altar de Jehová. Segunda de Samuel 24:24 dice, y el rey David dijo a Arauna, no, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes, ¿por cuánto? Por 50 siclos de plata. Es decir, que el precio completado por algo era 50. También en la parábola del administrador injusto, en el libro de Lucas 16:6, dice, ¿cuánto debes a mi señor? Y él respondió, 100 batos de aceite. Entonces le dijo, toma tu cuenta, siéntate rápido y escribe 50. Nuevamente era la restitución de ese pago, era el número 50. Entonces, el 50 en el Nuevo Testamento, nosotros vemos una palabra que es con la que describe nuestra iglesia, que es la palabra Pentecostés. Amén. Y el Pentecostés viene del griego 50. Y también se conoce esta fecha como la fiesta de las primicias o la fiesta de la semana, y fue el día en que Dios derramó el Espíritu Santo sobre 120 creyentes, eso está en el libro de Hechos, y se convirtieron. Así que el número 50 es el número de llegada, es el número de plenitud, es el número de un ciclo completado. Amén. ¿Y cuántos quisieran llegar al 50? Ay, poquito. Usted quiere vivir en la vida llevando golpes, ¿será? ¿Cuántos quieren llegar al 50? Porque el 50 es el nivel máximo. El 50 es que ya usted culminó, en que ya hay una fase en su vida que usted logró, en que ganó la meta, en que ganó un galardón, en que ganó algo, en que completó una fase por la que usted iba transitando. Amén. Entonces el 50 se convierte en el punto final, en el punto de llegada, en el punto pleno y en el punto completo. Pero para llegar al 50 hay que pasar por él. Porque maravilloso fuera que uno de los 15 pasara a una edad así rápido y no pasara por la crisis de los 40, que dicen por ahí algunos, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido la crisis de los 40? Ninguno va a decir que la tiene. Pero no pasamos de 15 a 50. ¿Verdad que no? Es más, usted va manejando un coche y va en una velocidad, va a 20, 30, 50. No, usted pasa otra vez también por los 40. Hay que pasar por el kilómetro 40. Entonces, es obligatorio pasar por el 40. Amén. Pero ¿qué es el 40? ¿Qué será el 40? Y el número 40 aparece en la Biblia muchas más veces que el número 50. Y todo el contexto del número 40 está relacionado con pruebas, con problemas y con juicios. ¿Me están escuchando? El número 40 está relacionado con pruebas, con problemas y con juicios. Algunos de los ejemplos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando leemos del número 40, habla en el libro de Génesis 7:12, dice, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Eso refiriéndose al periodo del diluvio universal, cuando Noé dice que hubo lluvia sobre la tierra, ¿durante cuánto? O sea, que ese periodo fue un tiempo de problema. Amén. Después también dice la palabra de Dios en Hechos 7:30, dice que Moisés mató al egipcio y huyó a Madián, donde pasó 40 años en el desierto. Dice Hechos 7:30, dice, pasado ¿cuánto? 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Nuevamente vemos el número 40. Moisés también estuvo en el monte Sinaí durante 40 días y 40 noches. Éxodo 24:18 dice, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte, ¿cuánto? 40 días y 40 noches. Moisés también intercedió a favor de Israel durante 40 días y 40 noches, Deuteronomio 19:18 y el 25 dice, y me postré delante de Jehová como antes, ¿cuánto tiempo?
40 días y 40 noches no comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habías cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová, para enojarlo. El 25 dice, me postré pues delante de Jehová. ¿Cuánto? 40 días y 40 noches estuve postrado porque Jehová dijo que os había de destruir. También la ley, en el tiempo de la ley del pueblo de Israel, se instauró la política y era que el máximo de azote que se le podía dar a un hombre era 40. Deuteronomio 25:3 dice, se podrá dar 40 azotes, no más, no sea que si lo hirieren con muchos azotes más que esto, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. También los espías de Israel les llevó a cabo 40 días para espiar Canaán. Números 13:25 dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de ¿cuánto? 40 días. Los israelitos también divagaron durante 40 años en el desierto. Deuteronomio 8:2 y 4 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El 4 dice, tus vestidos nunca envejeció sobre ti, ni tu pie se te ha hinchado en estos 40 años. Antes de la liberación de Sansón, Israel sirvió a los filisteos 40 años. Jueces 13:1 dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó a manos de los filisteos. ¿Por cuánto? 40 años. Goliat, ¿cuántos conocen la historia de Goliat? De David Goliat, dice la palabra de Dios en primera de Samuel 17:16, dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y así lo hizo 40 días. Cuando Elías huyó de Jezabel, viajó 40 días y 40 noches. Primera de Reyes 19:8 dice, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, al monte de Dios. También en el libro de Ezequiel aparece en el Ezequiel 4:6 dice, cumplidos estos te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. En el profeta Jonás también dice 3:4, dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día predicando diciendo, de aquí a ¿cuánto? 40 días Nínive será destruida. En el Nuevo Testamento Jesús fue tentado durante 40 días. Mateo 4:2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y también entre la resurrección y la ascensión en Hechos 1:3 dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante y 40 noches hablándoles acerca del reino de Dios. Y podríamos seguir por horas buscando porciones de la Biblia donde nos hace referencia que el número 40 es un número de dificultades, es un número de proceso, es un número de problemas, es un número donde somos probados. Amén. Podríamos seguir hablando del 40, pero ¿cuántos quieren llegar al 50? ¿Cuántos quieren llegar al 50? Pero para llegar al 50 tenemos que pasar por el 40. Incluso trabajamos 40 horas semanales, hermana Heidi, ¿verdad? Trabajamos 40 horas semanales para recibir una recompensa de un salario. Es decir, que el 40 siempre denota un proceso para llegar a un fin. Amén. Pero quiero decirle algo a la iglesia del Señor en esta hora. Y es que el número 40 es el número donde nosotros conocemos a Dios. En el número 40 es donde Dios se revela a su iglesia. En el número 40 es donde podemos tener intimidad con el Creador. En el número 40 es donde usted y yo conocemos al Señor. Amén. Así que el cielo tiene excusas para acercarnos a Él. Porque las pruebas son obligatorias. Pero que usted conozca a Dios en el proceso es opcional. Voy a repetir eso. Las pruebas son obligatorias. Seamos cristianos o no, usted pasa por pruebas.
Usted le pregunta a alguien que no conozca a Dios y ha tenido muchas dificultades en su vida. Quedan sin desempleo, matrimonios son destruidos, mueren familiares, pasan muchas cosas. El problema es que es en la prueba donde nosotros nos atrevemos a conocer al Señor. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos repiten esa alabanza al Señor? Entonces, es como usted afronte la prueba, lo que va a determinar lo que usted va a lograr. Amén. Pablo tuvo que ser llevado a la cárcel para poder llegar ante los reyes y ante el imperio romano. José tuvo que ser llevado preso para poder llegar a ser gobernador de Egipto. ¿Cuántos recuerdan eso? Así que hay peligros que usted y yo atravesamos, pero que son controlados por el cielo. Hay peligros que usted atraviesa, pero el cielo tiene todo bajo control. Y a veces Dios utiliza esas excusas para que usted pueda conocerlo a Él en medio del problema. Amén. Las circunstancias son las herramientas de Dios para llevarnos al propósito. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Así que el 40 representa la prueba, el proceso, pero es allí donde vemos a Dios. La mujer dura ¿cuántas semanas embarazada? 40 semanas. Es un proceso largo, cansón, las que hemos tenido hijos, ¿verdad? Es un proceso llevar esa carga. Pero luego vemos la cara del bebé cuando finalizan esas 40 semanas. Y hay algo interesante, porque durante 40 semanas de embarazo, los primeros 40 días de embarazo, se conoce como la fase embrionaria. ¿Cuántos conocen eso? Durante esas 40 primeros días de la mujer de embarazo es la fase en que el bebé se llama embrión, porque luego se llama feto. Y durante esos 40 días es cuando Dios forma el corazón y los órganos vitales del bebé. Y es en el corazón donde Dios quiere morar con el hombre. Con razón el salmista dijo en el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. Y luego fueron formadas todas aquellas cosas. ¿Sabe por qué? Porque es en la etapa de los 40 cuando conocemos a Dios. Es en los 40, en los problemas donde usted conoce a Dios. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Y quién le dijo a David que esa etapa se iba a llamar embrión? Pero había un Dios y había una palabra eterna que ya lo tenía todo descrito. ¿Cuántos le dan la alabanza al Señor? ¡Aleluya! En el libro de Éxodo, el libro de Éxodo es el libro que comienza la nación de Israel a restituirse como país, como nación. Es que cuando después Dios los saca de la esclavitud de Egipto, comienza a ordenar y darles estatutos para convertirlo en nación. Y es allí cuando Dios empieza a poner en orden las leyes, los mandamientos, todas las ordenanzas para que ellos puedan guiarse como un pueblo ordenado. Y casualmente el libro de Éxodo tiene 40 capítulos, pero es en el capítulo 40 donde dice la palabra de Dios en Éxodo 40:34. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, porque es en los 40 donde Dios se revela. En el versículo, en el capítulo 40, dice su palabra que fue cuando la gloria descendió y llenó todo el tabernáculo. Es en el proceso cuando usted comienza a ver la gloria de Dios. Aleluya. En la cronología de la historia de la Biblia, según la historia, de Adán a Noé hay 1656 años. De Noé a Abraham hay 390 años. De Abraham hasta David hay 1000 años. Del rey de David hasta el exilio de Babilonia hay 400 años. Y desde el exilio de Babilonia hasta el nacimiento de Jesús hay 539 años. Usted suma eso y le da un total de 4000 años. Y nuevamente vemos el patrón, porque en la historia, desde Adán, tuvo que pasar 4000 años, es decir, otra vez el 40 para que apareciera Jesús en la tierra. Yo no sé si usted se alegra por eso, pero el hombre tuvo que pasar un proceso para que el Rey de Reyes viniera a la tierra. ¡Aleluya! ¿Cuántos le dan la alabanza al Señor? ¡Aleluya! Así que en el proceso es cuando conocemos a Jesús.
Es en el proceso, en ese momento de angustia, de aflicción, es cuando usted tiene ese problema grave, es que Dios le da oportunidad y dice, yo estoy aquí, tienes que verme porque yo me aparezco en medio del problema, en medio del fuego, dice su palabra en Isaías, dice, cuando pasas por las aguas, yo estaré contigo, y si pasas por el fuego, cuando pasas por el río, no te negarás, porque yo he prometido estar contigo en medio del problema. ¿Cuánto le dan la alabanza a Jesús? Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Así que es en ese proceso cuando usted conoce a Dios. Tiene que pasar el proceso. Y si usted se da cuenta, el Antiguo Testamento, ¿cuántos libros tiene? Los estudiantes, Dios mío, me siento frustrada. El libro del Antiguo Testamento tiene 39 libros. Y le voy a dar un dato. En el libro 40, que es el libro de Mateo, es donde aparece Jesús. Donde se ve la palabra Jesús por primera vez es en el libro número 40 de la Biblia. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero usted gócese de pasar el 40. Disfruta el proceso porque es allí donde el Señor se revela. Es allí donde el Señor está. Es allí donde Él aparece en medio del problema. Así que las pruebas son obligatorias. Pero ver a Dios en medio de las pruebas es opcional. Depende de usted si quiere ver al Señor en medio de las pruebas. Usted cuando pase por una prueba y no la supera, usted va a repetir esa prueba. ¿Usted no sabía que eso es así? Si usted no aprendió la lección, la vuelve y la pasa. Así son las maestras en las escuelas. No pasó, repita. No pasó, repita hasta que lo apruebe. Así que en cada prueba, quizás hay personas que tienen tiempo pasando pruebas. Y Dios está allí parado diciendo, pero yo estoy aquí. ¿No me has visto que yo estoy aquí para ayudarte? ¿Por qué te aflige? Yo estoy en la prueba contigo. Yo estoy en el problema contigo. Te quedaste sin empleo, no importa, yo te ayudo. Tienes problemas de familia, yo estoy aquí para darte consuelo. Se te ha muerto un familiar, yo estoy aquí para darte fortaleza. El Señor se aparece en medio de las pruebas, aleluya. Y le voy a decir algo y ya voy a terminar porque sé que están apurados. El evangelio es para gente fuerte. Dice su palabra que los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos. Esos que se la mantienen quejando en medio de problemas, usted no ha entendido todavía lo que es el proceso. El apóstol Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y usted sabe lo que significa eso. Que usted está en problema y usted, estoy en problema, pero estoy conociendo a Jesús. Estoy en dificultades, pero el Señor está conmigo. Yo no sé para quién es esta palabra, pero usted tiene que conocer a Dios en medio de las pruebas. Ya basta de quejarnos que estoy en problema, que estoy enfermo, que me duele aquí, que me duele allá. Dios está ahí con usted. Abra los ojos que el Señor está en medio de ese problema. Abra su vista porque Dios está allí caminando con usted. Aleluya. Y la prueba produce algo glorioso que todos necesitamos. Dice el libro de Santiago, porque la prueba produce paciencia. Yo creo que todos necesitamos paciencia. Usted va a decir, no, yo soy paciente. Si usted fuera paciente, no se hubiese metido en ese problema. Si usted hubiese sido paciente y se hubiese esperado para que se casara. Si usted hubiese sido paciente, no hubiese agarrado aquello. Pero nos desesperamos tanto en el problema, que por eso dice el apóstol, es que la prueba produce paciencia. Espérese, gócese en la prueba. Por eso tenés sumo gozo. O sea, es algo absurdo y quizás irónico, pero cuando usted esté pasando el problema, diga, yo estoy contento porque Dios se acordó de mí. Porque cuando usted no tiene problema, ahí sí debería preocuparse, porque hay que ahí no tiene a Dios. Pero cuando usted tiene problema, ¿qué es lo que le obliga el problema? A acercarse a Dios, a humillarse a Dios. Y Dios dice, bueno, yo ahora sí te voy a contestar, porque he visto que te humillaste, he visto que me buscaste, pero es en la prueba. Pero ¿cuántos quieren llegar al 50? Aguante los 40. Aguante esos 40.
Aguante ese proceso, porque Dios se revela en medio de ese proceso. Quiero invitar a los músicos a este lugar y quiero invitarlos a poner de pie. Bien, yo le dije que no iba a durar 2 horas. Pero yo quiero hablarle a alguien en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Yo sé que hay personas atravesando un problema en esta mañana. Y yo puedo sentir en el espíritu que hay personas que están angustiadas, que están pasando procesos quizás de ansiedad, depresión, enfermedad, duelo. Hay personas con angustia en el corazón que no saben por qué son ellos. Y normalmente cuando nosotros estamos en medio del problema, decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me tocó pasar esto? ¿Por qué soy yo la que no he dejado esto? ¿Por qué soy yo el que no he podido superar? ¿Por qué a mí? Pero yo te quiero decir algo en el nombre de Jesús. Y es que allí el Señor quiere revelarse a tu vida. En ese problema, Dios quiere que tú lo conozcas. En ese problema, el Señor quiere llegar a tu corazón. Porque es en el 40, es en el problema, es en la dificultad que Dios comienza a revelarse. Es en la ansiedad, en esa preocupación, que no sé qué voy a hacer, no tengo papeles, no tengo trabajo. ¿Qué hago? No puedo dejar este vicio. Tengo problemas con mi esposo, con mi esposa. Mis hijos son unos rebeldes. ¿Por qué tengo yo esta enfermedad si yo soy buena persona? Y comenzamos a justificar que no merecemos ese problema. Pero Dios quiere llevarte a un nivel de gloria. Dios quiere llevarte al 50, a la plenitud. Dios quiere llevarte a otra capacidad, a otro nivel. Pero tienes que pasar el 40. Tienes que aguantar el proceso. Pero tienes que gozarte en el proceso, porque es allí donde Dios está dispuesto a escucharte. Yo quiero hacer el llamado a alguien. No tengo a alguien en particular. Quiero hacer el llamado. Porque yo sé que Dios quiere librarte de ese proceso, pero Él quiere que tú aprendas a conocerlo a Él en ese proceso. Dios quiere que tú lo conozcas en ese proceso, independientemente de cuál sea. No voy a definir cuál es tu proceso, pero yo sé que aquí hay muchos que están pasando situaciones muy difíciles. Y yo quiero decirte en el nombre de Jesús, el Señor está contigo en ese proceso. El Señor está contigo en esa dificultad. El Señor está contigo en esa adversidad. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti. Cuando nosotros vemos la historia del horno de fuego, dice la palabra de Dios, que fueron lanzados 3 jóvenes. Y cuando Nabucodonosor se sentó enfrente a ver el horno que ellos se podían consumir, dice, bueno, yo lancé 3 y ahora veo 4 y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Sabe qué nos enseña la palabra de Dios? Que en ese problema es cuando Dios se manifiesta. En medio de ese problema de quizás que ellos pensaban que iban a morir, es cuando Dios comienza y dice, yo te acompaño, yo estoy contigo, yo te cubro, no te preocupes, yo te ayudo. Pero es en medio de ese problema cuando Dios está con nosotros, aleluya. Es en medio de ese problema que Dios se revela. Es en medio de ese problema cuando Dios está con nosotros. La prueba anticipa la victoria. Mientras vivíamos victimizándonos, Dios está preparando lo que viene. Usted no puede pasar la vida victimizándose y diciendo, ¿por qué a mí? La prueba no es para que vean a los demás lo fuerte que eres. La prueba es para que conozcas a Dios en medio de la dificultad. La prueba es para que conozcas a Dios en medio de esa dificultad. Aleluya.
Este evangelio es para gente fuerte. Este evangelio no es para cualquiera. Depende de cómo usted procese esa dificultad, es que va a obtener la victoria en el nombre de Jesús. Lamentablemente hay personas que empiezan como fuego y terminan como humo, porque en medio del problema no pudieron soportar y prefirieron decir: yo me voy, yo no sigo, yo no aguanto, yo no puedo. Pero en el nombre poderoso de Jesús, el Señor se revela en el problema más difícil, en la adversidad que quizás cree que va a acabar con tu vida. Es cuando allí el Señor dice: yo estoy parado a la puerta llamando. Dice su palabra: y aquí yo estoy a la puerta. Y muchas veces la puerta la estamos cerrando usted y yo en la cara de Dios. Estamos cerrando en medio del problema lo que Dios quiere hacer cuando entre a tu vida. Porque en medio del problema es que aprendemos a tener intimidad con el Señor. Piensa en todo lo que le ha tocado pasar, quizás en los años o en el poco tiempo que usted ha estado sirviendo al Señor. Y yo esta semana meditaba cuando me dijeron que tenía que enseñar el día de hoy. Vino a mi memoria desde el momento que yo conocí al Señor. Quizás es poco tiempo para muchos o es mucho para algunos. Pero desde el momento que yo conocí al Señor vinieron problemas. Quizás en la iglesia muchas personas aún quizás nos juzgan, critican y son parte del proceso que Dios te hace transitar. He visto cómo personas se han levantado, pero he visto también cómo Dios las ha humillado. He visto problemas de muchos tipos, pero en todos esos problemas he visto a Dios que está allí conmigo. Problemas de diferentes tipos. Problemas en que a veces uno siente que el mundo se le va a acabar porque dice: hasta aquí voy a llegar. Pero allí en ese problema cuando Dios empieza a arroparnos en sus brazos de amor. Y comenzamos a llorar sin decir a veces ni una palabra, porque hay oraciones silenciosas. Hay esas oraciones que no tienes nada que decir, solamente llorar, porque ni siquiera sabes cómo describir ese proceso. Pero yo te quiero decir algo en el nombre de Jesús. Dijo el salmista que aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya la conoce. Porque Él nos formó y Él sabe de qué tenemos necesidad. Cuando tu vida se siente afligida, cuando tu corazón se siente quebrantado y no tienes fuerza para seguir, es cuando Dios viene al abrazo de nosotros y comienza a cargarnos y decir: yo te llevo, yo prometí estar contigo todos los días de tu vida, yo estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para restaurarte, estoy aquí para librarte. En el proceso donde yo estoy, no esperes el galardón, conoce a Dios en el proceso. Conoce a Dios en el proceso. En esos 40, cuando el pueblo de Israel transitó en el Éxodo, es cuando el Señor estaba con ellos como columna de nube, como columna de fuego. Es cuando los alimentó todos los días. Es cuando hizo que brotara agua de la peña. Fue cuando abrió el mar rojo. Fueron en esos 40. Cuando Jesús fue tentado en el desierto. Cuando el Señor fue tentado por el mismo diablo. Vimos que cuando salió de allí salió victorioso, porque en ese proceso Él demostró algo poderoso, y fue que la palabra la tenía impresa en su mente y en su corazón. Cuando vengan esos procesos, recuerde la palabra. Cuando venga ese proceso, ese momento de dificultad, medite y recuerde que el Señor dijo: yo estoy contigo.
Yo te ayudo. Recuerda esas promesas del Señor. Pero es en el proceso. Y yo quiero que usted se preocupe si usted considera que en su vida no hay problemas. Los problemas son necesarios. Los problemas nos acercan a Dios. Cuando no hay nada en nuestra vida, no hay dificultad, llevamos una vida relajada, como que yo estoy bien, nada me pasa, el cielo está a mi favor. Está equivocado. Usted necesita ser procesado. Así como el oro pasa por el fuego para ser refinado, para que brille, así su vida necesita ser transitada por un proceso. Yo creo que ahí hay alguien más. Yo sé que han pasado muchos a este lugar, han pasado algunos, pero yo siento que hay alguien más que está pasando un proceso y quizás no sabe cómo canalizarlo. Ha dicho, ya voy a tirar la toalla y yo no voy a seguir. Ya yo definitivamente esto no es para mí. Yo te quiero decir algo, sí es para ti. Porque el Señor en ese proceso te está diciendo, conóceme la dificultad, conóceme la adversidad. Es allí donde me tienes que conocer, no cuando tu vida esté toda completada, no es cuando tu vida esté plena, no es cuando tu vida esté en victoria que tú conoces al Señor. Es aquí en la dificultad. Es en la dificultad que conocemos al Señor. Antes de llegar a esos 50 de plenitud, de gozo, de victoria, es necesario transitar los 40 de dificultad. Es necesario pasar por ese 40 de fuego. Es necesario ser quizás hasta derribados, como dice su palabra, pero no destruidos. El Señor quiere tocar el corazón de alguien. Ábrele tu corazón al Señor. Ábrele tu corazón al Dios de gloria y dile, yo no sé por qué yo tengo que pasar esto. Yo no sé por qué tengo que atravesar esto. No entiendo por qué he sido yo la que muchas veces tiene que pasar estos problemas. Pero es allí, Señor, donde yo te he conocido, donde mi corazón se ha afligido para acercarme a ti, donde mi vida se ha humillado para entender que no hay nada más glorioso que tu presencia. Porque tu presencia está en medio de la dificultad. Tu presencia está en medio del problema. Tu presencia, Señor, está en medio de esa situación adversa que atormenta mi vida. No es depresión, no es ansiedad, es falta de que abra tus ojos para que veas que ahí está Jesús. Necesitas abrir tus ojos de fe y entender que Jesús está allí en el problema. En esos 40 a lo largo de la Biblia, el Señor se estaba revelando al hombre. En todos esos 40 de la Biblia es cuando Dios se dio a conocer. En esos 40 de la Biblia es donde aparece Jesús en escena, en el plano de la humanidad. Es en esos 40 donde entendemos que Dios existe y vive y reina para siempre. Eso que tu vida no puede ser llenada con algo terrenal, la puede llenar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso que sientes como vacío en tu corazón, que ya no tiene sentido para tu vida, eso lo llena nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Después del proceso viene el momento de plenitud y de gloria. Después del proceso viene el 50 de haber completado.
Soporta los 40, hermano, soporta los 40.